Diario de Mina Harker, 5 de octubre, a las 5 de la tarde. Reunión para informar. Presentes el profesor Van Helsing, Lord Godalming, el Dr. Seward, Mr. Quincy Morris, Jonathan Harker y Mina Harker. El Dr. Van Helsing dio cuenta de las gestiones realizadas durante el día para averiguar en qué barco y con qué destino había escapado el conde. Como sabía que quería regresar a Transilvania, estaba seguro de que tenía que ir por la desembocadura del Danubio o por algún otro lugar del Mar Negro, ya que esa fue la ruta que siguió para venir hasta aquí. Nuestra falta de información era desalentadora. Omne ignotum pro magnifico. De modo que, con el corazón apesadumbrado, nos pusimos a comprobar los barcos que habían partido la noche pasada en dirección al Mar Negro. Va en un velero, ya que Madame Mina habló de que estaban izando velas. Pero los veleros no son tan importantes como para figurar en las listas de embarque del Times, de modo que, a sugerencia de Lord Godalming, fuimos a Lloyd's, donde se registran todos los barcos que zarpan, por pequeños que sean. Allí averiguamos que el único barco con destino al Mar Negro zarpa con la marea. Es el Tsarina Catalina, que zarpa del muelle de Doolittle con destino a Varna, y desde allí a otros puertos remontando el Danubio. Caramba, me dije, ese es el barco en el que va el conde, de modo que nos fuimos al muelle de Doolittle y allí encontramos a un hombre en una caseta de madera tan pequeña que apenas cabía dentro. Le preguntamos por la salida del Tsarina Catalina. Tenía el rostro congestionado y voz potente, y no paraba de soltar tacos, pero al mismo tiempo era un buen tipo. Y en cuanto Quincy le dio algo de su bolsillo que crujía al enrollarlo, y él se lo guardó en una bolsita que llevaba oculta entre la ropa, se mostró todavía más amable y nuestro más humilde servidor. Acompañado por nosotros, preguntó a varios hombres toscos y vehementes, que también se portaron como buenos tipos en cuanto aplacaron su sed. Hablaron de sangre y de lozanía, y de otras cosas que no comprendí, aunque adiviné su significado. No obstante, nos dijeron todo lo que queríamos saber. Nos informaron de que ayer tarde, a eso de las 5, llegó un hombre que parecía tener prisa. Era un individuo alto, delgado y pálido, con una imponente nariz, dientes muy blancos y unos ojos que parecían brasas. Iba todo de negro, si exceptuamos un sombrero de paja que no encajaba ni con él ni con la estación. Repartió su dinero para informarse si había algún barco que zarpara inmediatamente rumbo al Mar Negro y a qué puerto se dirigía. Alguien le llevó a las oficinas y luego al barco, pero no subió a bordo, sino que se detuvo en el muelle al pie de la pasarela y le pidió al capitán que bajase a hablar con él. El capitán accedió en cuanto le dijo que le pagaría bien, y aunque al principio soltó muchos tacos, acabó por aceptar sus condiciones. Entonces el hombre delgado se fue, después de que alguien le indicara dónde podía alquilar un caballo de tiro y un carro. Fue a donde le dijeron, y pronto estuvo de vuelta, conduciendo el carro, en el que llevaba un enorme cajón, que él mismo bajó, a pesar de que hicieron falta varios hombres para colocarlo en la carretilla y subirlo a bordo. Dio una serie de indicaciones al capitán sobre cómo y dónde debía ser colocado el cajón, pero aquello no le gustó al capitán, quien, blasfemando en varias lenguas, le dijo que si le parecía podía subir a ver dónde lo ponía. Él contestó que no, que en aquellos momentos no podía subir porque tenía mucho que hacer. después de lo cual el capitán le dijo que sería mejor que se diese prisa,
con sangre, pues su barco zarparía de aquel lugar de sangre antes de que cambiase la marea, con sangre. Entonces el hombre delgado sonrió y le dijo que por supuesto podría zarpar cuando lo juzgara conveniente, pero que le sorprendería que se fuera tan pronto. El capitán soltó de nuevo varios tacos en varias lenguas, y el hombre delgado le hizo una reverencia y le dio las gracias, diciéndole que abusaría una vez más de su amabilidad subiendo a bordo poco antes de zarpar. El capitán, más congestionado que nunca y en más lenguas, le dijo finalmente que no quería franceses, con lozanía y con sangre, en su barco, con sangre también. Y de esta manera, después de preguntar dónde podía encontrar una tienda próxima en la que pudiera adquirir los formularios de embarque, el hombre delgado partió. Nadie supo dónde fue ni les importaba su lozanía, como ellos dijeron, porque tenían otras cosas en que pensar, de nuevo con sangre. Pero pronto se puso de manifiesto que el Tsarina Catalina no podría zarpar a la hora prevista. Una fina neblina comenzó a subir del río y fue espesándose poco a poco, hasta convertirse en una densa niebla que envolvió el barco y todo lo que le rodeaba. El capitán siguió soltando tacos en muchos más idiomas, con lozanía y sangre, pero no podía hacer nada. El agua estaba subiendo cada vez más y empezaba a temerse que no podría aprovechar la marea alta. Estaba de muy mal humor cuando, en el preciso momento en que la marea alcanzaba su cota más alta, el hombre delgado subió por la pasarela y le pidió que le mostrara dónde habían estivado su cajón. El capitán le respondió que se fueran al infierno tanto él como su cajón, viejo y con mucha lozanía y sangre. Pero el hombre delgado no se ofendió y bajó con el piloto a comprobar dónde lo habían colocado. Luego subió a cubierta y se quedó un rato en medio de la niebla. Debió de marcharse solo, ya que nadie se dio cuenta. Realmente no pensaron más en él, ya que pronto comenzó a levantarse la niebla y todo volvió a estar completamente despejado. Mis sedientos amigos, que tanto hablaban de lozanía y sangre, se rieron mucho al contarme que los tacos del capitán sobrepasaron con creces sus habituales conocimientos políglotas y fueron más pintorescos que nunca, cuando, al preguntar a otros marineros que en aquel momento navegaban por el río, descubrió que la mayoría no había visto ni rastro de niebla, salvo la que cubría el muelle. No obstante, el barco zarpó con la marea baja, y por la mañana sin duda se encontraría muy cerca de la desembocadura del río. Cuando hablamos con ellos, debía encontrarse ya en alta mar. Por eso, mi querida Madame Mina, por el momento podemos estar tranquilos, pues nuestro enemigo navega, con la niebla a sus órdenes, rumbo a la desembocadura del Danubio. Navegar a vela requiere su tiempo, por muy rápido que sea el velero. Nosotros iremos por tierra, que es más rápido, y le esperaremos allí. Lo ideal para nosotros sería dar con él cuando esté metido todavía en su cajón, entre la salida y la puesta del sol, porque entonces no podrá defenderse y podremos ocuparnos de él como es debido. Tenemos varios días por delante para ultimar nuestro plan. Sabemos exactamente a dónde va, pues hemos visitado al armador del barco, que nos ha mostrado las facturas y demás papeles. El cajón que buscamos será desembarcado en Varna y entregado a un consignatario, un tal Ristix, que presentará allí sus credenciales, con lo que nuestro amigo comerciante habrá cumplido su parte. Cuando nos preguntó si ocurría algo,
pues en ese caso podía telegrafiar solicitando una investigación en Varna, le dijimos que nada, que lo que había que hacer no era cosa de la policía ni de la aduana. Lo debemos hacer nosotros solos y a nuestra manera. Cuando el doctor Van Helsing terminó de hablar, le pregunté si tenía la certeza de que el conde permanecía todavía a bordo de ese barco. «Tenemos la mejor prueba», replicó, «su propio testimonio, durante su trance hipnótico de esta mañana». Le volví a preguntar si era realmente necesario que persiguiesen al conde, porque temo que Jonathan me abandone, ya que estoy segura de que irá si van los demás. Al principio me contestó con calma, pero fue acalorándose poco a poco, y a medida que hablaba aumentó cada vez más su enfado y su contundencia, hasta que al final todos comprendimos dónde residía esa autoridad personal que había hecho de él un maestro entre los hombres. Sí que es necesario, absolutamente necesario, en primer lugar por su propio bien y luego por el bien de la humanidad. Ese monstruo ha causado ya mucho daño en el reducido ámbito en el que se mueve y en el poco tiempo en que únicamente era un cuerpo que ponía a prueba sus posibilidades que desconocía. Todo esto se lo he explicado ya a los demás. Usted, mi querida Madame Mina, se enterará de ello cuando escuche la grabación de mi amigo John, o la que yo le hice a su esposo. Como ya les dije, la medida de abandonar su país vacío de gente, y venir a un nuevo país donde la vida humana rebosa como las espigas en un trigal, fue obra de varios siglos. Si otro no muerto como él hubiese intentado hacer lo que él ha hecho, quizá no le hubieran bastado para conseguirlo todos los siglos pasados ni los que quedan por venir. En su caso han debido de coincidir, de un modo casi asombroso, todas las fuerzas de la naturaleza que permanecen ocultas y son ininteligibles pero poderosas. Ese mismo lugar donde ha vivido como no muerto durante todos estos siglos está lleno de curiosidades geológicas y químicas. Hay cavernas y grietas profundas que nadie sabe hasta dónde llegan. Existen antiguos volcanes cuyos cráteres todavía expulsan aguas de extrañas propiedades y gases que matan o vivifican. Sin duda hay algo magnético o eléctrico en algunas de estas combinaciones de fuerzas ocultas que favorecen de un modo extraño la vida física, y él llevaba en su interior, desde el principio, algunas de esas grandes cualidades. En una época difícil y belicosa, fue célebre por tener más templados nervios de acero, un cerebro más sutil y un corazón más valeroso que ningún otro hombre. Curiosamente, en él ha encontrado su apogeo algún principio vital, y del mismo modo que su cuerpo se robustece, crece y se desarrolla, otro tanto sucede con su cerebro. Todo ello sin esa ayuda diabólica que sin duda debe de haber conseguido, ya que le obliga a someterse a los poderes que proceden del bien y son su símbolo. Ahora veamos lo que representa para nosotros. A usted la ha contagiado. Oh, mi querida señora, perdóneme que le hable así, lo hago por su bien. La ha contagiado de tal manera que, aunque no volviera a hacerlo, usted viviría, seguiría viviendo tan agradablemente como antes, pero al llegarle su hora, la muerte, que es el destino común de los humanos por sanción divina, la convertiría en un ser como él. Eso no debe suceder. Todos nosotros hemos jurado que eso no ocurrirá. Así que somos ministros de la voluntad de Dios, que el mundo y los hombres por quienes su Hijo murió no sean entregados a los monstruos,
cuya misma existencia le desacredita. Ya nos ha permitido redimir un alma y vamos a intentar redimir más, como los antiguos cruzados. Como ellos partiremos hacia Oriente, y como ellos, si perecemos, será por una buena causa. Pero, dije yo, aprovechando su pausa, ¿no es posible que el conde saque consecuencias de este fracaso? Ya que ha sido expulsado de Inglaterra, ¿no le evitará como el tigre evita la aldea de la que ha sido ahuyentado? Ajajá, dijo, su símil del tigre es bastante acertado, voy a adoptarlo. Su devorador de hombres, como llaman en la India al tigre que ha probado una vez la sangre humana, ya no quiere ninguna otra presa, sino que merodea incesantemente hasta que la consigue. Nosotros también ahuyentamos de nuestra aldea a un tigre, un devorador de hombres, y jamás cesará de merodear. Más aún, no es de los que se retiran y se mantienen a distancia. Mientras vivió su auténtica vida, cruzó la frontera turca y atacó a sus enemigos en su propio terreno, y aunque fue rechazado, ¿acaso se detuvo? No, volvió una y otra vez. Tal es su perseverancia y su resistencia. El cerebro de niño que tenía hacía tiempo que había concebido la idea de ir a una gran ciudad. ¿Y qué hizo? Localizó el lugar que le pareció más prometedor. Luego se dedicó poco a poco a prepararse para dicha empresa. Comprobó pacientemente cuáles eran sus fuerzas y sus poderes. Estudió nuevas lenguas, aprendió nuevas normas de vida social, nuevas costumbres, política, leyes, finanzas, ciencias, la manera de ser de un nuevo país y un nuevo pueblo surgido en época posterior a la suya. Lo que entrevió no hizo más que agudizar su apetito y avivar su deseo. Más aún, contribuyó a desarrollar su cerebro, pues todo eso le demostró lo acertadas que fueron al principio sus suposiciones. Todo eso lo ha hecho él solo, completamente solo, desde una tumba en ruinas, en un país olvidado. Cuanto más no podrá hacer cuando tenga acceso al mundo excelso del pensamiento. Él, que es capaz de reírse de la muerte, como sabemos, que puede prosperar en medio de enfermedades que aniquilan pueblos enteros. Ah, si semejante ser procediera de Dios y no del diablo, ¿qué fuerza más beneficiosa podría ser en este viejo mundo nuestro? Pero nos hemos comprometido a librar al mundo de este monstruo. Debemos trabajar en silencio y actuar en secreto, pues en esta época ilustrada en que los hombres no creen siquiera lo que ven, la incredulidad de los sabios sería lo que más le fortalecería. Le serviría al mismo tiempo de vaina, de coraza y de arma, para destruirnos a nosotros, sus enemigos, que estamos dispuestos a poner en peligro incluso nuestras almas por la seguridad de aquella a quien amamos, por el bien de la humanidad y por el honor y la gloria de Dios. Después de una discusión general, acordamos no tomar ninguna decisión definitiva esta noche. Consultaremos los hechos con la almohada y trataremos de extraer las conclusiones adecuadas. Mañana nos reuniremos de nuevo a la hora del desayuno y después de exponer todos sus propias conclusiones, decidiremos un plan definitivo. Esta noche siento una paz y una tranquilidad maravillosas. Es como si me hubiera librado de alguna presencia amenazadora. Tal vez. No terminé de formular mi suposición. No pude, porque divisé en el espejo la marca roja de mi frente y comprendí que todavía soy impura.